Y vamos a la palabra de Dios. Durante el mes de agosto nos hemos propuesto tocar el tema de la iglesia. Y entre otras cosas hemos aprendido que es imposible bíblicamente ser cristiano sin iglesia. Y cuando hablamos de iglesia no hablamos de auditorio, es sin pertenecer a un cuerpo de creyentes. Importante. Hemos visto también la importancia de la disciplina, de la santidad dentro de la iglesia. Eso es determinante, eso es fundamental. Y en esta tarde quiero compartir una palabra que he titulado matar al mensajero. De eso vamos a hablar. Y probablemente cuando usted escucha ese título dice, ¿cómo así? ¿Matar al mensajero? Pues la verdad es que en la Grecia antigua, cuando no había obviamente lo que hoy en día hay, WhatsApp, tantos canales de comunicación, la costumbre era que los mensajeros llevaban las noticias de una aldea a la otra. Pero esta tarea de ser mensajero era muy peligrosa, porque muchas veces el mensajero llevaba en su mano el mensaje, pero como estaba codificado, encriptado, o el mensajero no sabía leer, no sabía lo que decía. No sabía de qué trataba el mensaje. Y cuando llegaba a la aldea y llevaba una noticia, por ejemplo, que el rey fulanito cayó, que se perdió la guerra o alguna mala noticia, se tenía la mala costumbre de matar al mensajero, de matar al que portaba esas malas noticias. Así que usemos nuestra imaginación y transportémonos a este mundo antiguo. Si tú y yo hubiéramos estado aquí, estoy seguro que lo que menos querríamos es ser mensajeros, porque el mensajero corría el riesgo de que lo mataran. Y les he contado esto porque creo que la iglesia del Señor tiene un mensaje para dar. Tenemos que dar un mensaje. Así, en el entregar ese mensaje perdamos la vida. Así esta sociedad quiera matar al mensajero, tenemos que dar el mensaje. Y yo quiero que vaya a la Biblia, de donde voy a extraer este mensaje. Espero que no me maten. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 11. Y vamos a leer este texto que es el segundo sermón que predicó Pedro. El segundo sermón del cual narra Lucas en el libro de los Hechos. Leamos lo que dice la palabra de Dios. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida,
pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de ese modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Amén y amén. Hay una verdad que quiero dejar sembrada en su corazón, si usted me lo permite. Y es que no importa el precio que tengamos que pagar por ser mensajeros del Señor. Dígale al que está ahí escuchando esta palabra con usted: debemos ser mensajeros fieles. Debemos ser mensajeros fieles. Y quiero que a la luz de este texto que hemos leído, respondamos esta pregunta: ¿qué caracteriza a los mensajeros fieles? Porque si tenemos que ser mensajeros fieles, y si de repente tenemos que morir por compartir el mensaje, tenemos que saber qué debe caracterizar a un mensajero fiel. Y en primer lugar, los mensajeros fieles evitan falsos evangelios, o como lo dirían mejor los jóvenes, los mensajeros fieles evitan las fake news, las falsas noticias. Y es que es muy interesante ver que en América Latina, incluido este país de donde estamos transmitiendo, Colombia, se habla de iglesias evangélicas numerosas, las famosas mega iglesias, lo cual no hay nada de malo que haya mega iglesias. El problema es que se nota que en algunas de estas iglesias, o probablemente en muchas, el aparente crecimiento se debe al mensaje que proclaman. Porque muchas de ellas, en lugar de proclamar el mensaje fiel de la palabra de Dios, están proclamando milagros, están proclamando prosperidad. Y lo curioso es que aunque esas comunidades crecen, esas iglesias crecen, las comunidades donde están ubicadas no mejoran, no son transformadas. El crimen y la inseguridad avanza de manera galopante. La corrupción pareciera ser una pandemia sin vacuna. Ni hablar de la destrucción familiar, que aumenta de forma exponencial. Eso debería llevarnos a los cristianos, miembros de la Iglesia de Cristo, a preguntarnos: ¿qué está predicando la iglesia de hoy? ¿Qué predicó la iglesia del primer siglo para tener semejante impacto en el Imperio Romano? ¿En qué se enfoca el mensaje de hoy? ¿Qué rehusó la iglesia del primer siglo que tal vez hoy se acepta?
Y curiosamente este texto que hemos leído, Hechos 3, pues presenta el sermón de Pedro. Un sermón que por cierto surge en el contexto de un milagro. Usted puede leer ese texto más adelante, pero es un texto conocido. Pedro y Juan van a la hora de la oración, más o menos 3 de la tarde. Van caminando hacia el templo a orar y de repente se encuentran allí a un cojo. Realmente el texto más fiel lo que nos da a entender es que era un tullido. Alguien mayor de 40 años. Alguien que cada día es colocado en ese lugar para mendigar, que está siempre mendigando. En un lugar llamado La Hermosa, la Puerta de la Hermosa. ¡Qué contradicción! Está en la Puerta de la Hermosa, pero tiene una vida que para nada es hermosa. Ese día, el texto bíblico dice que este hombre probablemente estiró la mano y le dijo a Pedro y a Juan: una limosnita, por favor. Y probablemente Pedro se empezó a esculcar y dijo: mira, no tengo plata ni oro. Hablando del oro del metal, no que no oraba, ¿no? Porque algunos dicen: ah, con razón que no tenía plata, era que no oraba. No tengo plata ni oro. No, él iba a orar. Pero lo que dice el texto es que Pedro dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y este hombre, de manera sobrenatural, se levanta. Lo toman por la mano y este hombre se levanta, los pies y los tobillos cobran fuerza y este hombre de un salto se pone en pie y entra al templo saltando y alabando a Dios. Probablemente feliz, emocionado, nunca había caminado. Y el versículo 9 dice que cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de asombro por lo que había ocurrido. Y yo quiero hacer aquí algunos comentarios. Mira, este hombre es sanado en la cotidianidad. No fue que Pedro y Juan organizaron una gran campaña de milagros y que la publicidad decía: ven y recibe tu milagro. No, fue en la cotidianidad, caminando normal. ¿Saben por qué? Porque en la iglesia del primer siglo el énfasis principal no era la sanidad, no eran los milagros. El énfasis principal era la proclamación de la palabra de Dios. El énfasis primordial era anunciar el mensaje sin importar lo que esto costara. Pero ellos anunciaban el verdadero evangelio. Porque es que tenemos que evitar esos falsos evangelios. La iglesia no puede predicar ese evangelio legalista. Gente que, aunque ha conocido el evangelio, termina por allá detrás de las raíces hebreas, queriendo ser judíos, hablar como judío, vestirse como judío, no comer ciertas cosas, no hacer ciertas cosas. Legalismo. El evangelio verdadero no es legalista, pero tampoco es el evangelio del libertinaje. Esa falsa concepción de que Dios te ama y hará lo que sea para salvarte, así que vive como quieras, vive en fornicación, vive en adulterio, no te preocupes. No, ese no es el mensaje. Tampoco el evangelio de la prosperidad, que si tú decides seguir a Cristo, se te van a resolver todos tus problemas financieros. Tampoco el evangelio de ofertas, ese que presenta a un Cristo que arregla todos los problemas, que arregla el matrimonio, que le arregla la uña encarnada del dedo gordo. Ese evangelio medio psicológico que lo que plantea es una especie de autosuperación. Mira, si queremos
ser mensajeros fieles, debemos evitar los falsos evangelios. Debemos aprovechar, como Pedro y Juan, cualquier momento para anunciar el evangelio. Pero debemos tener cuidado de no presentar a ese Dios milagrero. No, tenemos que hablar de un Dios que es santo, que es justo, que es amor, pero que también es fuego consumidor. Un Dios que no está mendigando nuestro amor. Por favor, humanidad, ámenme, aquí estoy yo. Un Dios medio narcisista. Ese no es el Dios de la Biblia, porque entiende esto: si tú adoras a Dios, Dios sigue siendo Dios, y si no lo adoras, Dios sigue siendo Dios. Pero si tú realmente te apartas de Él, el que pierde eres tú. Ahora alguien me estará diciendo: pastor, pero bueno, ¿esta iglesia cree en los milagros y en las señales? Sí, amén. Creemos que Dios sigue sanando y libertando hoy. Creemos que Él tiene todo el poder para restaurar las familias. Creemos que Él puede, si quiere, darnos una mejor vida en esta tierra, pero que ese no es el énfasis, y por lo tanto ese no debe ser el mensaje de la iglesia. La iglesia debe predicar el evangelio, debe predicar a un Dios soberano que, si quiere, puede respaldar la predicación con señales y milagros. En segundo lugar, los mensajeros fieles enfocan a Jesucristo. Porque cuando ocurre el milagro, el texto bíblico dice que la gente está impactada. La gente está sorprendida, no salen de su asombro y están allí. Y en el versículo 12 dice: al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Oiga esto es muy interesante. Imagínense la escena: este hombre sanado, agarrado de Pedro y de Juan, un milagro. Pedro pudo haber dicho: bueno, y perdónenlo poquito, ¿no? Poquito, pero para que vayan viendo quién está aquí. No. Pedro sencillamente no acepta que la gente se enfoque en él. Es decir, como que Pedro dice: venga a ver cómo quedé en esa selfie. Ah, yo soy el centro de la selfie, entonces bórrenme. Porque el centro de la selfie tiene que ser el Señor y no yo. Y lo que dice Pedro ahí claramente es: nosotros no tenemos poder para sanar. Nosotros no tenemos virtud, piedad o mérito para que este hombre haya sido sanado. Oiga, qué diferente a tantos predicadores de este tiempo, a tantos predicadores contemporáneos que se quieren presentar como los especiales, los ungidos, los causantes de los milagros. Es decir, que como quien dice, cuando llegan ellos: oh, llegó la unción, llegó el milagro, llegó el poder. ¡No! Pedro corrige esta tendencia idolátrica que tristemente los seres humanos tenemos ante la manifestación del poder de Dios. Pedro lo que hace es enfocarse en Cristo. Y escúchame bien, el mensaje de la iglesia tiene que enfocarse en Cristo. Cuando usted predique, cuando usted dé el mensaje, no diga: ay, la iglesia vuelve a la presencialidad.
Vamos para que conozcan a nuestros músicos. Uy, es que esos músicos, viste, los vieran. No, cuando los veas se van a defraudar. Uy, vamos para que conozcan a nuestro pastor. Es que a nuestro pastor lo único que le falta es pelo. De resto, uy, camine. No, tampoco del auditorio ni de nada de eso. El centro de nuestro mensaje es Cristo Jesús, Señor nuestro. A Él es al que tenemos que predicar. Y Pedro lo hace. Mira el versículo 13. Pedro dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Mira lo interesante. Pedro dice: yo no les estoy predicando un nuevo Dios. No. Este es el Dios de la revelación bíblica. Este es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Este es el Dios que decidió relacionarse con la humanidad. De hecho, es el único Dios verdadero, porque fuera de eso lo que hay es ídolos. Pero este Dios, dice Pedro, decidió encarnarse y revelarse en la persona del Señor Jesucristo. Y Pedro va a empezar a ser un poquito brusco con sus oyentes, porque le dice: mire, a ese que ustedes entregaron, a ese que ustedes despreciaron, la peor decisión que alguien puede tomar es rechazar a Cristo. Versículo 14 dice: ustedes rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Lo que está diciendo Pedro es que Jesús no es simplemente un maestro, no es simplemente un profeta. Jesús es Dios mismo. ¿Y cuál fue la bestialidad del pueblo de Israel y aún de esta generación? Que los de Israel cambiaron a Jesús por un líder político llamado Barrabás. Y en este tiempo hay cristianos que están haciendo lo mismo, especialmente algunos jóvenes que se vuelven de la izquierda o se vuelven de la derecha y cambian a Cristo por uno de esos políticos. Bobada. ¿Cómo vamos a cambiar al verdadero libertador, que es Cristo el Señor, por esos falsos libertadores? Eso es lo peor que una persona puede hacer. Y es lo que el mismo Señor dice, que esa es la condenación. Porque el que no cree en Cristo es condenado. El que no cree ya está condenado. ¿Y por qué está condenado? No por pecar tanto, sino por no creer. Y dice la Biblia que esta es la causa de la condenación: que la luz, Jesús, vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Y eso es lo que muchos hacen hoy. Prefieren decir: no, yo sí creo en Dios, pero no, yo en la iglesia no quiero. Yo quiero tener una fe sin religión. ¿Por qué? Porque quieren tomar, bailar, fornicar, adulterar. Versículo 15 dice el texto: mataron al autor de la vida. Jesús no es cualquiera, es el Dios verdadero, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y dice Pedro: y de eso nosotros somos testigos. Jesús es Dios, el autor de la vida. Por eso la muerte no lo pudo retener. ¿Saben? Este es el mensaje que tú y yo debemos predicar hoy. Un mensaje centrado en Cristo. Cristo tiene que ser la esencia del mensaje. Por eso Pedro termina diciendo en el versículo 16: por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús
lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. La razón del milagro no es la unción del predicador. La razón del milagro es sencillamente la fe en Cristo, la fe en el Señor. Por eso, amada iglesia, debemos predicar que Cristo salva, sana, bautiza con el Espíritu Santo y pronto regresa. Tenemos que predicar que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por Él. Tenemos que predicar que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos, solo Jesucristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Los mensajeros fieles se enfocan en Cristo. Pero en tercer lugar, los mensajeros fieles exigen respuesta. Óyelo bien, los mensajeros fieles exigen respuesta. Y es que cuando uno revisa este sermón, lo que hace Pedro es confrontarlos. Los confronta. Ya lo leímos de manera directa. Pedro dice: ustedes rechazaron a Cristo. Ustedes lo cambiaron por un homicida. Ustedes mataron al autor de la vida. Mira, Pedro no suaviza el mensaje, no dice: ay no, que hay que ser más diplomáticos. Miren, hermanos judíos, Dios los ama y tiene un plan maravilloso para ustedes. No. Lo que hace Pedro es que los culpa. Los culpa. Mira, versículo 17 dice: ahora bien, hermanos judíos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia. Es que eran unos ignorantes. Pero lo que está haciendo Pedro aquí no es justificándolos. Ay, como ustedes no sabían, pues no son culpables. No, les dice: ustedes son ignorantes, pero son culpables. Es culpa de ustedes. Fue su decisión. Decidieron mal. Y en el 18 les va a decir: pero de ese modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. La razón por la que los judíos hasta el día de hoy rechazan a Cristo es porque a ellos no les cabe en la cabeza un Mesías que muera. No, ellos estaban esperando, como lo podemos leer en los evangelios, un Mesías político, guerrero, que entrara a Jerusalén, que derrocara a Herodes y que tomara el poder. Jesús les dijo más de una vez: mira, muchachos, mi reino no es de este mundo. Si yo quisiera, movería ángeles, pero es que esa no es mi misión. La misión del Señor era sencillamente morir, entregar su vida. ¿Y qué va a hacer Pedro? Pedro se va a poner más brusco. Versículo 19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Pedro les dice: miren, señores, aquí no hay otra respuesta. Tienen que arrepentirse. Y el mensaje del arrepentimiento, pues, es muy impopular en este tiempo. De eso no se habla. La gente va a la iglesia ya no por un mensaje, sino por un masaje. Un masaje psicológico que los haga sentir bien. Y entonces cuando la gente invita a las personas al templo, cuando terminan, no le preguntan: oye, ¿qué te habló Dios? ¿De qué manera te confrontó? No, la pregunta es: ¿y cómo te sentiste?
¿Te sentiste bien? Ay, ¿qué sentiste? Eso es masaje. Pero lo que Dios quiere es que haya un mensaje, y un mensaje confrontante. Mira, perdóname y con amor te lo digo, a mí me importa un pepino cómo tú te sientas, si te sientes bien o mal. Lo que yo quiero es que tú te arrepientas y cambies de vida, que le des la espalda al pecado, que escapes de la condenación. Porque ese es el mensaje de la iglesia, un mensaje de arrepentimiento. Mira, Mateo 3. Juan el Bautista, un mensajero, dice en el versículo 1, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Y en el versículo 8, la conclusión de su sermón fue: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y mi pregunta: ¿qué hicieron con ese mensajero? Lo mataron. Lo mataron. A Herodes no le gustó ese mensaje, lo mataron. Pero mira, capítulo 4 de Mateo, versículo 17. Este es el Señor Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Lo notaste? Lo mismo, arrepiéntanse. ¿Y qué pasó con este mensajero? Tú ya lo sabes, lo mataron. Es la costumbre de la generación humana, es la costumbre del género humano matar al mensajero, matar al que los confronta. Y ahora, ¿qué está haciendo Pedro aquí? Igual les dice a sus compatriotas: arrepiéntanse. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, y metanoia no es un cambio de parecer, porque a veces uno cambia de parecer. Uno va al restaurante o a la cafetería y dice: hey, por favor, un tinto. Ay, no, mejor no. Una aromática. Ay, no, mejor una gaseosa. Eso es cambio de parecer. Arrepentimiento no es eso. Arrepentimiento es cambiar la mentalidad, cambiar la manera de pensar. Arrepentimiento es sencillamente dar un giro en U, que voy por este camino y giro en U, porque me doy cuenta que voy mal, que voy para la condenación, que voy para el infierno. Arrepentimiento es más que lágrimas, porque hay personas que lloran escuchando un mensaje o una película o algo, lloran, pero luego siguen haciendo lo mismo, no se han arrepentido. Arrepentimiento es más que cambiar de conducta, porque alguien por la psicología puede cambiar de conducta, puede cambiar de hábitos, pero cuando viene la crisis vuelven a lo mismo. Arrepentimiento no es justificarse: Dios, si acaso en algo te he fallado. No. O lo que hace Aarón cuando Moisés lo confronta: ¿qué pasó? ¿Por qué este becerro de oro? Ay, yo no sé. Echamos ahí el oro y apareció el becerro. Sí, ¿cómo no? O lo que hace Saúl cuando Samuel lo confronta: ay, no sé, es que la gente es así, tan difícil. No. Arrepentimiento es lo que hizo David, un hombre conforme al corazón de Dios, que cuando Natán lo confronta, David dice sencillamente: pequé contra Dios. Señor, quítame lo que quieras, quítame el hijo, quítame el reino, pero no quites de mí tu Santo Espíritu, no me eches de tu presencia. Arrepentimiento es eso. Y saben, el Evangelio no son solo buenas noticias. Para dar las buenas noticias, primero hay que dar las malas noticias. Y las malas noticias es que el hombre es pecador. Es que el hombre, si no se arrepiente, terminará el infierno. Es que si tú, que estás escuchando este mensaje y sigues en tu pecado, vas a terminar en el infierno. Arrepentimiento es entender que nadie se puede salvar a sí mismo, que no todos los que mueren van al cielo, que también existe el infierno. Y no quiero entrar en detalle, pero mira, hay métodos de evangelismo que hay que replantear. Por ejemplo, ese método de las 4 leyes espirituales. Número 1, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti, muy lindo.
Número 2, el hombre es pecador y no puede experimentar el amor ni conocer el plan de Dios. Muy lindo. Número 3, Cristo es la única provisión para conocer el amor y plan de Dios. Muy lindo. Y cuarto, debe recibir a Cristo como Señor y Salvador para experimentar el amor y el plan de Dios. Muy lindo. Pero en esas 4 leyes espirituales no aparece por ningún lado el arrepentimiento. Por eso hay personas que van por mucho tiempo a una iglesia, pero siguen igual porque nunca se han arrepentido. La iglesia tiene un mensaje y ese mensaje es el arrepentimiento. Jesús en los evangelios no está mendigando el amor de nadie. Ese joven rico que llega: maestro, ¿qué hay que hacer para tener vida eterna? Y Jesús lo confronta, le dice: ve, vende lo que tienes, se lo das a los pobres y vienes y me sigues. Y él se va muy triste porque era muy rico. Jesús no se fue detrás: oye, ven, era una broma, era solo por ver qué cara hacías. No, lo dejó. Jesús no está corriendo detrás de jóvenes ricos. A él no le interesa eso. A Jesús no le interesa nada. Él no está buscando un plan de publicidad para que mejoren su imagen, para que la gente lo siga. No, al contrario, cuando uno lee los evangelios, lo que él hace es desafiar y confrontar. Le dice: hey, piénsenlo bien, porque las zorras tienen cuevas, las aves nidos, pero yo no tengo donde recostar la cabeza. Si alguno me sigue, tiene que estar dispuesto a renunciar a todo, a negarse a sí mismo, a tomar su cruz. ¿Por qué? Porque Jesús no está buscando donantes. Y la iglesia no debe buscar donantes. Porque Jesús no está buscando adeptos y la iglesia no debe buscar adeptos. Lo que Jesús está buscando es discípulos. Discípulos que estén dispuestos a morir por causa del reino, a vivir, a usar, a gastar toda su vida para compartir este mensaje. Así termine perdiendo su vida. Porque a la generación humana le encanta matar al mensajero. Quiero leer una frase de William Booth, quien fue el fundador del Ejército de Salvación, que hace una obra muy linda en el mundo. Él dijo esto: el mayor peligro del siglo XX, lo dijo en el 19, el mayor peligro del siglo XX será religión sin el Espíritu Santo, cristianismo sin Cristo, perdón sin arrepentimiento, salvación sin regeneración, política sin Dios y el cielo sin el infierno. Tenemos que seguir predicándole a esta generación: arrepiéntanse. Escúchame, tú que estás ahí a través de la página de Facebook, del canal de YouTube. Arrepiéntete, vuelve a Dios. ¿Para qué? Para que tus pecados sean borrados. Porque sin arrepentimiento los pecados no son borrados. Porque sin arrepentimiento no vienen tiempos de refrigerio y de paz. Amados, ese es el mensaje de la iglesia. Y Dios busca en este tiempo mensajeros. Mensajeros que quieran ir y dar el mensaje aunque les cueste la vida. Ahora mismo, en muchos países de la tierra, entre ellos Afganistán, nuestros cristianos, nuestros hermanos, están muriendo por dar el mensaje. Y tenemos que estar dispuestos a que de repente nos maten. Puede ser que no nos maten físicamente, pero nos quieran matar socialmente, que nos quieran estigmatizar. No importa. Estamos viviendo tiempos finales. Cristo viene pronto. Y se requiere y se necesita de una iglesia que dé el mensaje sin importar el precio que haya que pagar.
Pedro y Juan fueron maltratados. Terminaron en la cárcel. Sin embargo, ese día muchos realmente se arrepintieron y se convirtieron. ¿Qué estamos predicando? ¿Cuál es el mensaje que tu vida da? Porque quieras o no aceptarlo, aunque ni siquiera hables, tú eres un mensaje. ¿Qué clase de mensaje estamos dando? Yo no sé tú, pero yo hace años decidí vivir para agradar a Dios. Decido predicar para agradar a Dios. Y aunque sé que detrás de esa cámara hay muchas personas viendo este mensaje en directo, otras en diferido, no quiero agradarte a ti. Quiero agradar a Dios. Y por eso he renunciado a los falsos evangelios. He decidido enfocarme en Cristo. Y hoy te llamo al arrepentimiento. Arrepiéntete. Haz un alto en la vida. No sigas por ese camino. Confiesa tu pecado y apártate. Anunciemos el mensaje, pero el mensaje fiel, el mensaje verdadero. ¿Sabes por qué? Porque anunciar el evangelio verdadero permite a otros un cambio duradero. Anunciar el evangelio verdadero permite a otros un cambio duradero. Que Dios te bendiga. Allí donde estás, si puedes, colócate de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por esta palabra. Gracias por hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. Creemos en la suficiencia de la palabra. Creemos en el poder del Espíritu Santo para poder transformar los corazones, para poder cambiar las vidas. Yo te pido, Señor, que ayudes a estas personas que hoy saben que tienen que arrepentirse, que tienen que darle la espalda al pecado. Te pido que les des la fuerza para hacerlo. Te pido, Señor, que les ayudes. Les ayudes a cambiar de vida, a cambiar de corazón. Señor, y que no solo estén semana tras semana esperando recibir un mensaje, sino que entiendan que tienen la responsabilidad de anunciar el mensaje. Señor, levanta esta iglesia como una iglesia mensajera. Levanta esta iglesia como una iglesia militante, como una iglesia que habla, como una iglesia que anuncia y que proclama. Una iglesia enfocada en Cristo, una iglesia enfocada en el arrepentimiento, en el cambio de vida. Señor, levanta esta iglesia para tu gloria y para tu honra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. No quiero terminar este tiempo sin antes dar la oportunidad para que aquellos amigos que de repente están conectados con nosotros hoy, al escuchar esta palabra dicen: yo necesito arrepentirme, yo necesito cambiar de vida. Yo te quiero animar a que des el primer paso, allí donde estás, con todo el corazón. Di conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por haber venido a morir en la cruz. Hoy me arrepiento, renuncio a seguir viviendo en el pecado. Le doy la espalda al mundo y a Satanás y decido vivir para ti. Lávame con tu sangre, borra mis pecados y haz de mí la clase de persona que tú quieres que sea. Amén y amén.
Si tú hiciste esta oración y la hiciste de todo corazón, te felicito. Has tomado la mejor decisión de tu vida, pero este es el primer paso apenas. No queremos que te quedes allí. Así que por favor, escríbenos al número que aparece en pantalla, o si estás escuchando este audio, llámanos al 314-297-4108. Queremos ayudarte en tu nuevo caminar con Dios. Aleluya. Y vamos a cantar un poquito más esta linda canción, Somos Iglesia. Vamos allí con alegría donde estás, decláralo: somos iglesia. Adoremos al Señor. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía